Hola, estimados amigos, familia, hermanos en la fe, ¿cómo nos encontramos en este día? Estamos listos ya para leer nuestras lecturas en la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice el profeta, llamado también profeta del príncipe: tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti ha confiado. El poder del Evangelio libera y rescata. Libera de la esclavitud, de la oscuridad, de la perdición, de la autoindulgencia pecaminosa y de la ignorancia espiritual deliberada. Nos rescata del castigo final por nuestros pecados y rescatándonos así para la vida eterna. Alfred Nobel patentó la dinamita en 1867 con fines pacíficos. Su idea era usarla como un sistema revolucionario para la construcción, permitiendo desmenuzar las rocas, cavar túneles, construir vías férreas de manera sencilla, sin que fuera tan duro y tan pesado para los humanos. Cuando murió en 1896, Nobel dejó una herencia equivalente a 256 millones de dólares. ¿Para qué? Para premiar una vez al año a todos aquellos que pudieran hacer contribuciones de renombre importantes con su conocimiento y progreso a la humanidad. El premio mayor se destinaría a quien hubiera hecho la mayor o mejor acción en pro de la fraternidad de las naciones, premio que hoy es conocido como el Premio Nobel de la Paz. Este origen del Premio Nobel se remonta al 27 de noviembre de 1895. ¿Quién era Alfredo Nobel? Era un químico, inventor, un empresario sueco. Nació el 21 de octubre de 1833. Tristemente, para sosegar un poco su tristeza, su desaliento, decide heredar esta fortuna antes de morir. Y no es hasta después de 5 años de su muerte que se empezó a dar el primer premio Nobel. Para este caso, Premio Nobel de la Paz, en 1901. Tal vez recordarán ustedes a Newman, este hombre que ayudó a fundar la Cruz Roja. Por el aporte que hizo, se hizo meritorio de este premio. Y sucede que cuando la persona recibe el título de ganador del Premio Nobel de la Paz, también recibe cerca de más de $1 millón para ayudarlo económicamente. Hay muchos que han ganado el Premio Nobel de la Paz. Entre algunos conocidos quizás para ustedes está esta mujer Gabriela Mistral, entre los latinos. Mario Vargas Llosa. Bueno, él no ganó el de la Paz, sino de literatura, un peruano. Está también Octavio Paz, de México, en 1990. Gabriela Mistral, Miguel Asturias, Pablo Neruda, Oscar Arias, de Costa Rica, Roberta Menchú, de Guatemala. Ella sí ganó Premio Nobel de la Paz. Y también Barack Obama, el presidente, también ganó un Premio Nobel de la Paz. El año pasado, en el 2020, fue una institución, una organización la que ganó el Premio Nobel de la Paz, que es esta organización que trata todo lo alimenticio de la ONU. Esta institución que lleva alimento a más de 88 países. El año pasado, por ejemplo, esta gente llevó a 97 millones de personas comida. Gente que estaba muriendo de hambre. Interesante.
En la palabra de Dios, nosotros encontramos algunos episodios, como por ejemplo el de San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Jesús había muerto y los discípulos estaban totalmente destruidos, estaban frustrados y estaban con miedo, a puertas cerradas, porque le tenían miedo a los judíos. Pero mira algo interesante que pasa. Cuando ellos estaban encerrados, entonces aparece Jesús con ellos. ¿Para qué aparece? Para que desaparezca ese miedo, ese temor, ese pánico, ese amedrantamiento con el que estaban viviendo. Y es que es así, querido oyente. Cuando tú estás en los miedos más terribles, agobiado, frustrado, si tú clamas al Señor, entonces Jesús aparece y dice, paz a vosotros. ¿Y qué es la paz? La paz es una situación o un estado en que no hay guerra, tranquilidad, sosiego, armonía. Es un estado de quietud. Pero ¿cómo poder ganar y tener ese estado de quietud? Hay algunos consejos. El primero de ellos y el más importante, ve a la fuente omnipotente del Ser Supremo, nuestro Creador y nuestro Redentor. Derrama tu alma delante de Él. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón de acuerdo a su santa voluntad. Otra cosa importante es, para tener ese estado de armonía, de tranquilidad, de sosiego, es, haz lo que tienes que hacer hoy. Estate tranquilo de lo que viene después. Porque si apenas puedes con lo que hay hoy, ¿de qué te sirve estarte afligiendo y ponerte en desasosiego, afectando tus neuronas, tus nervios, para lo que todavía no ha venido? Otro consejo importante es, practica el bien, es decir, la bondad. Nada pierde, querido oyente, cuando tú muestras ese cariño, esa ayuda desinteresada, ese bien para otro que lo necesita y que no te va a afectar a ti, ni te va a dejar más pobre siquiera, solamente te va a dar felicidad. Agradecer por lo que tienes. Esa es otra cosa bien importante para que tu estado esté bien equilibrado, tu estado emocional, espiritual, físico y de salud. ¿Sí? Hay que ser agradecido. Esa actitud desde a buena mañana que te levantas a darle gracias al Señor porque te ha dado la oportunidad de un día más de vida, cosa que para muchos no ha sido posible. Y hoy en día, quiero decirte, querido amigo que me escuchas, hay muchos que están llorando por la ausencia de la pérdida de una persona, por esto del coronavirus o por cualquier cosa que sea, por una enfermedad, sufriendo terriblemente, triste. Pero allí aparece Jesús, dándote tranquilidad, dándote paz. ¿Estás atravesando, querido amigo, por un estado de inseguridad en este momento? ¿Estás siendo violentado? ¿Estás intranquilo? ¿Tienes miedo de alguien o de algo? El Señor te dice, paz a vosotros. Estas cosas, dijo Jesucristo, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, un momento, ¿confiad en qué o en quién? Confiad en el que ha vencido, en el Todopoderoso, en el que te asegura estar contigo en las buenas y en las malas. Otro episodio en San Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, es cuando Jesús envía a sus discípulos que se adelante, los envía y están en la mar. Él cansado, porque Jesús también fue humano, se humanizó, durmió. Los discípulos, siendo tan expertos en la navegación, acérrimos pescadores, estando acostumbrados a luchar con la intemperie y las grandes olas, llegó un momento
en que no pudieron más. Se sentían desesperados, angustiados. Y dijeron, maestro, despiértate, que no tienes cuidado, nos estamos hundiendo. Y Jesús, al clamor de sus discípulos, se incorpora, despierta y dice, el viento, haz silencio, mar, estate tranquila. Y hubo una gran bonanza. Así es, querido. ¿Estás sufriendo un terrible azote, una enfermedad que te tiene al punto de la desesperación? ¿Estás sufriendo la pérdida de un ser amado? ¿Estás sufriendo el dolor, la ausencia de tu querido esposo que ya no está más en tu casa? Ya sea por la muerte o porque te abandonó. ¿Estás quizás ahorita sintiendo lo indecible? La desesperación de una madre cuando ve que sus hijos le piden comida y no tiene un plato para dárselo. ¿Cuál es la tempestad que estás enfrentando en este momento, querido amigo, querido oyente? No importa cuál sea la situación. Al igual que en este episodio, en Mateo capítulo 14, Jesús despide a una gran multitud que le estaba siguiendo. Los despide y les dice a sus discípulos, adelántense en la barca. Y cuando están en la barca, se desata una gran tempestad. Los vientos eran contrarios y ellos se habían hecho lo imposible. Todo su conocimiento había sido expuesto y no había manera de poder tranquilizar la barca. Pero en ese momento, en la mayor desesperación de sus vidas, Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece, tristemente, ellos que andaban con Jesús y lo conocían, aún así son embatidos por las supersticiones. Y dicen, un fantasma viene caminando sobre el agua. Eso ocurre también con nosotros, querido oyente, querido amigo. Cuando estamos abatidos, cuando estamos siendo violentados, cuando los vientos en la vida son contrarios y no podemos controlarlos. Los sentidos no nos funcionan, no podemos ver con claridad, no podemos ser guiados con exactitud. Y allí es donde nosotros necesitamos a una guía segura. Por eso no puedes confiar en cualquier cosa, en cualquier persona. Tienes que confiar en Cristo Jesús, porque de ahí viene el oportuno socorro. Entonces Jesús aparece y les dice, no temáis, no tengan miedo, yo soy. Y es que es así, querido amigo, querido oyente. El gran yo soy es el que está dispuesto y el que aparece en los momentos cuando los vientos arrecian en tu vida. Cree en Él, confía en Él de todo tu corazón, de todo tu ser. Y Él pondrá calma, pondrá quietud, pondrá serenidad, armonía en tu vida. ¿Tu familia está siendo violentada por vientos contrarios? Busca a Jesús. Él aparece en tu vida. Míralo, está allí. Agarra sus palabras. No temáis. Yo soy. Yo estoy aquí con ustedes. Sí, querido amigo, querida hermana que me escuchas. Tengamos confianza en el Señor. El Señor nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Él ha prometido paz para ti, querido, cuando tus pensamientos son agradables para el Eterno. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado. Ustedes van a tener un montón de aflicciones, pero confíen porque yo he vencido. Tu confianza debe de estar puesta en el Eterno, en el gran yo soy. Ese es su nombre. Cuando Moisés va a los israelitas a hablarles de libertad y que el gran yo soy se le apareció, él le pregunta en la zarza ardiendo que no se consumía. Y cuando los israelitas me pregunten, ¿quién me envía? ¿Qué voy a decirles? Entonces Dios le contesta a Moisés, diles, yo soy el que soy.
Y es así, querido amigo, querido oyente. Él es el que es desde ayer, el mismo Dios que obró esos milagros, el mismo Dios que estuvo en la tempestad con los discípulos, que les trajo paz, que les trajo tranquilidad. Es el mismo que hoy te dice, oye, hijo mío, escúchame, estoy aquí. No permitas que el dolor, que la aflicción, que la desesperación, que las tormentas, un divorcio, que una muerte te entre en pánico. No, querido amigo, querido oyente, Jesús es el mismo de ayer, de hoy, y es el mismo que ha de venir en las nubes del cielo y está dispuesto a darte quietud, a darte su paz, la paz que el mundo no puede dar ni puede comprar, querido amigo. Paz es sentir a Dios inclusive en medio de la tormenta, de las vicisitudes. No quiere decir que no sentirás el viento contrario, el dolor. La muerte va a tocar a tu puerta y quizás ha tocado en este momento. Tal vez tú dirás, esta muchacha Verónica, esta mujer no sabe lo que está diciendo porque no está sufriendo en carne propia lo que yo estoy sufriendo. Y puede ser, querido, que quisiera alentarte y mis palabras no son suficientes. Pero sí te digo lo que Jesús dice. Jesús dice, por nada estéis preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras mentes en Cristo Jesús. Sí, querido amigo, querido oyente, permítele al Señor Jesús ser el guarda de tu vida, el que pone tranquilidad. Cree, Él aparece cuando todo está perdido, pero aparece en tu vida y es una realidad si tú se lo permites. Permítele pues a Jesús aparecer en tu vida, dándote paz, dándote ese aliciente que nadie te puede dar. Quiero decirte, querido oyente, querido amigo, que el Señor te va a guardar en completa paz si tu pensamiento persevera en Él. Porque tú has decidido confiar en Él. Esa es la clave, querido oyente. Confiar en el Señor, en sus promesas, a pesar de que los vientos te sean contrarios, a pesar de que haya un movimiento terrible alrededor de ti, tú puedes estar en tranquilidad y en armonía, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestros días. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, quede contigo en este día. Si Él lo permite, aquí nos encontraremos en una próxima ocasión. Amén.